Recuerden, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me la pueden hacer, ojalá viva voz, para que todos podamos escuchar, y si no, yo voy a tratar de estar pendiente al chat igual de todas formas. Vamos a empezar. Esta clase yo se la subí, no me acuerdo si ayer parece el aula virtual. Yo sé que algunos tienen problemas con el aula virtual, así que de todas formas igual se las envié por Teams. Y bueno, ustedes saben que después de la clase, una vez que se carga la grabación y yo la subo a YouTube, ustedes también, yo se las envío en ese mismo correo. Así que van a tener la clase sí o sí por todos los canales. Siempre nos vamos de asegurados, como ustedes saben. Ya, como les decía, nuestra última clase, cuidados de enfermería en pacientes con radioterapia y quimioterapia. Esta clase les quiero comentar que no puse diagnósticos de enfermería, ya hemos visto hartos, pero principalmente fue porque la página para ingresar a la biblioteca estaba mala, por lo tanto no pude sacar los códigos, yo no tengo el libro Nanda, pero me gusta sacarlos directamente de la página NN Consul, porque son los más fidedignos y donde ustedes van a ir a buscar después. ¿Ya? Pero la próxima semana les puedo hacer el listado de algunos diagnósticos que podemos utilizar en pacientes con radioterapia y quimioterapia y en general cáncer. Eh, Así que se los puedo enviar si ustedes quieren. Ahora yo siento que hemos visto nosotros tantos diagnósticos que ya ustedes saben que el diagnóstico va a variar de acuerdo a la condición del paciente. No hay un diagnóstico específico, salvo ese de la glicemia inestable, que es como específico en un paciente, por ejemplo, con diabetes, pero en este tipo de pacientes se utilizan los genéricos. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Elaborar planes de cuidado de enfermería en pacientes adultos y adultos mayores hospitalizados con cáncer. Ya es la continuación de lo que estábamos viendo en la clase pasada y específicamente vamos a ver los cuidados, en el fondo los efectos adversos que puede generar las terapias como de quimioterapia y de radioterapia, ¿ya? Y qué son, explicarle un poco de qué se tratan. Y lo más importante, que ustedes saben que yo siempre desde los inicios he tratado de inculcarles el cuidar con amor, el cuidar a una persona, no un número, considerando a la familia, la educación al paciente, etcétera, ya que ese siempre va a ser nuestro principal objetivo, el paciente, ya no el médico de caerle bien, ni hacer las instrucciones como él quería, o hacer la pega en menor tiempo, para poder tener tiempo para tomar un café, no, sino que nuestro cuidado tiene que estar centrado en el paciente, y siempre con cariño. La radioterapia es un tratamiento oncológico, se utiliza principalmente en pacientes con cáncer, que consiste en la emisión de radiaciones de alta energía, ya es una radiación, o sea, alta energía que se libera y se posiciona en un lugar del cuerpo, ya esa energía se llaman radiaciones ionizantes, les voy a explicar por qué, y vienen desde una máquina externa, ya que por lo general son así como vemos acá, son máquinas que aquí emiten una luz, son parecidas a los equipos que toman radiografías, ¿ya? Y son dirigidas a una zona del organismo. ¿Qué zona? La zona que va a estar afectada por este cáncer y que nosotros vamos a querer destruir con esta energía, ¿ya? El 60% de los pacientes con cáncer aproximadamente son sometidos a radioterapia, ¿ya? Otros no, ¿por qué? Porque hay tumores que no se pueden combatir con radioterapia, por ejemplo, las leucemias, los linfomas, es un cáncer, como ya lo vimos en clases pasadas, que es a la sangre, por lo tanto, uno no puede irradiar completamente toda la sangre, ¿cierto? Y por eso hacemos quimioterapia en esos pacientes, ¿ya? Entonces, esto va a estar enfocado a tumores locales y tumores sólidos, ¿ya? Puede utilizarse en forma curativa, o sea, yo quiero destruir ese tumor y quiero eliminarlo, o paliativa. Paliativa se utiliza en pacientes, por ejemplo, que ya tienen un diagnóstico muy avanzado y que en el fondo lo que se quiere hacer es disminuir un poco el tamaño de ese cáncer o de ese tumor, disculpen, para disminuir los efectos que puede causar ese tumor. Por ejemplo, un tumor en el estómago, en la mama, en el intestino o en el hígado puede estar causando dolor, molestia en el hígado, vimos que puede estar causando problemas un poco más serios también. Entonces, para disminuir esa masa tumoral y así disminuir las molestias que le puede causar al paciente, ya sea dolor o molestias sistémicas, ya afecciones sistémicas. La radiación ionizante, aquí les puse un átomo, ya que esto es lo esencial de la materia, de todo, ya, y ustedes saben que tiene un núcleo, que por fuera están los electrones,
ya dando vuelta, y adentro están los protones, que los protones tienen que ser igual a los electrones que están afuera para que se mantenga un átomo neutro, ¿cierto? Y los neutrones son neutros, no tienen carga, ¿ya? Entonces, cuando se produce esta radiación ionizante, habla de que es tipo de energía liberada por los átomos en formas de ondas electromagnéticas, ya que pueden ser rayos gamma o rayos X, ya va a depender del átomo. O también pueden eliminarse partículas, que pueden ser partículas alfa, beta o neutrones, ya se puede liberar un electrón, un protón. Cuando hablamos de radioactividad, hablamos cuando hay una desintegración del átomo, ¿ya? Y esta radiación ionizante es la energía emitida producto de esa desintegración. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas máquinas? Que son las máquinas de radioterapia. Lo que hacen es que tienen partículas adentro, ya de energía, de átomo, y le sacan partículas, de modo de que cuando yo desintegro ese átomo, va a salir una gran cantidad de energía liberada, porque ustedes saben que dentro hay enlaces, ¿cierto? Que mantienen estos electrones y estos protones dentro, conformando el átomo. Y si yo desintegro, meto algo que desintegre esos enlaces, se va a liberar energía, ¿ya? Y esa energía que se libera son las radiaciones ionizantes, ¿ya? Tratando de explicar muy simple para que puedan entender cómo se producen esta energía. Esa radiación ionizante, aquí la verdad este dibujito lo van a ver mejor o yo se los puedo mandar descargado, pero en el fondo lo que hace es desintegrar o romper acá estos enlaces que se encuentran en el ADN de la célula, ¿ya? Entonces yo puedo generar dos tipos de cosas. Uno, que la desintegro y la mato, la célula se muere porque sin poder replicarse se va a morir, no se va a poder seguir replicando y la célula que está mala va a morir, ya que el efecto determinista, que en el fondo yo lo que busco en la quimioterapia es que mate esa célula tumoral, ¿ya? Y con ello se pueda impedir la replicación. Y hay un daño subletal que es cuando, por ejemplo, nosotros nos tomamos una radiografía, ya también nosotros estamos expuestos a radiaciones ionizantes, los rayos X, pero la célula no alcanza a ser afectada porque la radiación es muy baja o es capaz de arreglarse por sí sola, ¿ya? Arreglar esa posible falla que le pudo haber causado esa radiación, ¿ya? Y esto se llama efecto estocástica o estocástico, que es cuando la célula se transforma o queda normal, pero no hay una letalidad en la célula. ¿Ya? Por lo tanto, la radiación ionizante, la letalidad va a depender de la cantidad de energía. Por eso, cuando nosotros nos sometemos a una radiografía, por ejemplo, la radiografía, si nosotros nos sometemos a muchas en el tiempo, podemos tener algún daño, ¿ya? Pero por una sola, lo más probable es que esa energía sea tan baja que no logra hacer esta mutación o este daño en nuestros ADN. En cambio, la radiación ionizante de una radioterapia son energías mucho más fuertes y más concretas en un punto específico, ¿ya? Y por eso, al ser una energía mucho más fuerte, mucho más concentrada, ocasiona el daño en el tumor. Hay distintos tipos de radioterapia. Yo aquí les traje las más modernas. Antes estaba la lineal, en que se confeccionaba en la máquina un haz de energía ionizante, ya de radiación ionizante, y se liberaba directamente en el tumor, ya arrasando con lo que estaba alrededor incluso, con lo que estaba abajo del tumor, y era un poco más dañino para los tejidos que se encontraban al lado. Hoy en día existe la radioterapia modulada o la de arco de modulación volumétrica. No van a entender estos dibujos, la verdad, yo tampoco los entiendo mucho. A mí me ha tocado ver radioterapia in situ. Y en el fondo habla de la radioterapia intensidad modulada, es que cuando se ejerce, por ejemplo, los rayos los haces de energía, por así decirlo, van modulando la intensidad, cosa de que, por ejemplo, el haz central tiene un poco más de profundidad para llegar a la profundidad exacta del tumor y no pasar de largo, por ejemplo, y dañar los tejidos de abajo, ¿ya?
y los que van por el costado también van con una dirección específica y con una profundidad específica para también abarcar solamente el tumor y no pasar de largo o dañar los órganos que están al costado. ¿Ya? Y hay una versión un poco más mejorada, que es la radioterapia de arco de modulación volumétrica, que igual es un poco más exacta en abordar el tumor de acuerdo a los como haces o rayos de energía que se van a tirar. ¿Ya? Y en el fondo se hace como un arco en la forma del tumor y los rayos llegan hasta ahí, el tumor. No pasan de largo como en la antigua, que era solamente un haz de energía ionizante y arrasaba con todo. Ya son distintos tipos que yo estaba ocupando, como les digo, no es necesario que ustedes lo sepan porque esto lo maneja un tecnólogo médico, ya él es el que ve cómo van a ir los haces de radiación ionizante, etcétera, pero que ustedes entiendan que hemos avanzado desde radiaciones ionizantes que eran muy nocivas para el organismo en general, porque eran mucho más amplias, a unas que ahora son específicamente al tumor directo y tratan de no dañar las zonas aledañas. Hay distintos tipos de radiación, ya producto de radiaciones gamma, ionizantes, etcétera, pero el mismo mecanismo, cómo se produce esta radiación. Tenemos la radiación externa, que es la que yo le estoy hablando, que se provoca en una máquina que produce estas radiaciones y la emite directamente al paciente. Ya se utiliza para la mayoría de los tumores sólidos y es producto de una fuente externa al organismo de la persona. Está la radiación interna también, que aquí hablamos de la braquiterapia, principalmente. Y es la implantación de un dispositivo, ya que es como una semilla, por una cirugía, un procedimiento, uno lo inserta, lo puede insertar dentro del tumor del paciente o en el tejido que está afectando, ¿ya? Y esa semillita, que es un artefacto metálico, emite radiación de corta longitud, ¿ya? Entonces se implanta dentro del tumor o dentro del órgano que está afectado y desde ahí empieza a emitir una radiación. Ya esa radiación es de corta longitud, entonces lo que busca es afectar solamente el tumor o el tejido que está afectado. Por ejemplo, acá vemos braquiterapia en un cáncer de mama. Ya se implanta a través de una aguja esta semilla, ya que es como un palito metálico que tiene una fuente radioactiva y que emite radiación a este sector, lo que vemos ahí en color. Ya acá podemos ver, por ejemplo, en un cáncer de próstata, y aquí tenemos la próstata del paciente, y se inyectan con una aguja, se inyectan estas semillas, que como les digo son como unos palitos metálicos muy chiquititos, ya que al paciente no le molestan cuando están dentro, y se dejan ahí para que emitan radiación. Algunos pueden quedar por algún tiempo específico, no sé, un mes, 2 meses, etcétera, y otros pueden quedar permanentes. Va a depender de la radiación que emitan, algunos después del tiempo se empiezan a desintegrar, y bueno, va a depender de la marca y de cuál va a ser la radiación que van a emitir. Ya esto también se utiliza sobre todo en cáncer de mama y de próstata. Y por último tenemos la radiación sistémica, que es administrada vía oral. O también puede ser endovenosa, ¿ya? Pero la más utilizada es la vía oral. Y aquí tenemos el radioyodo. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del radioyodo, que podía ser una píldora o podía ser un líquido que el paciente ingería? Y ese radioyodo, que eran partículas de yodo ionizadas, ¿ya? Con carga, al ingresar a la sangre y al sistema, cuando pasaban por los vasos sanguíneos que tiene la tiroides, pasaban por la tiroides lo captaba y lo dejaba ahí, ¿cierto? Pero igual queda un poco de radioyodo en las venas, en el cuerpo, y por eso también lo eliminamos en las deposiciones, en el sudor, en la saliva, etcétera. Ya, pero principalmente cuando pasaba por la parte de la tiroide lo absorbía y lo dejaba ahí. Y una vez que estaba dentro de la tiroide, se incorporaba a las células que tienen la tiroide y desde ahí empezaban a generar esta radiación que permitía matar las células del tumor. Efectos adversos o peligrosos que también mataba células buenas. ¿Ya? Esto es como parecido a la quimio, que la quimio mata todo tipo de células, no es muy selectiva. ¿Ya? Así que estos son los tipos de radiaciones que podemos encontrar, externa, interna y la sistémica, que principalmente tenemos el radioyodo.
Las etapas del tratamiento, y acá también es importante que ustedes sepan que enfermería está en todas las etapas del tratamiento. Primero está la etapa de la planificación, donde hay un comité oncológico que se reúne y decide si el paciente va a ingresar al tratamiento de radioterapia o primero se le va a hacer un tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia, que es muy común eso, que se haga quimioterapia como para sensibilizar las células, porque recuerden que la quimioterapia es un citostático, ya que mata la replicación, o sea, detiene la replicación celular. Entonces, habitualmente, no siempre, se hacen algunas sesiones de quimio para sensibilizar y luego radio. Entonces, la radio es mucho más efectiva porque la célula tumoral ya está debilucha, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, en esta etapa se planifica cuál va a ser el tratamiento. El paciente va a la consulta con el oncólogo y con el radiólogo también, que va a ver cómo se va a hacer el tratamiento, en qué tipo de radiación ionizante se va a hacer. Se decide la dosis y el tipo de radiación que va a recibir, si va a ser rayos X, rayos gamma, por partículas, etcétera, y se hacen exámenes imaginológicos, ¿ya? ¿Por qué se hacen exámenes imaginológicos? Para detectar bien la forma del tumor, el tamaño del tumor, el ángulo en el que está en el cuerpo, porque recordemos que hoy en día necesitamos todos, el tecnólogo médico, necesita todos esos datos para poder crear los ángulos de cómo va a ser la energía que va a ingresar al paciente, la radiación. Después viene una fase de simulación en donde el paciente se prepara y va como a simular la terapia que va a recibir. Siempre primero van y simulan. Muchas veces es un tatuaje también. Se calcula acá porque todos los equipos tienen una luz láser que va marcando dónde va a ingresar el rayo. Y también lo hemos visto cuando nos tomamos radiografías. Uno ve que empieza la luz como láser, que es como una cruz, y empieza a situarse en el sitio anatómico donde uno se va a tomar la radiografía. Entonces, cuando está bien situado, por ejemplo, el rayo láser, se puede incluso hacer un tatuaje con una aguja hipodérmica y el paciente queda con ese tatuaje. Ya puede quedar con distintos tatuajes, porque, por ejemplo, pueden hacer una triangulación en el caso de una mama, o directamente un puntito que ahí va a avisar dónde tiene que ingresar directamente la radiación. ¿Ya? Se preparan inmovilizadores. Hay inmovilizadores que permiten que el paciente pueda estar inmóvil, como la palabra lo dice, toda la terapia, ¿ya? Y esto es porque si se mueve, pueden haber órganos que están muy cerca y que pueden ser dañados por la radioterapia, ¿ya? Lo más utilizado son las máscaras. Yo les dejé un videíto que está acá. Profe, Dígame. hay una pregunta. A ver. Gracias. Las personas alérgicas al yodo no pueden utilizar ese tratamiento. En las personas con alergia al yodo pueden utilizar quimioterapia, radioterapia, pero el yodo no lo pueden utilizar. Ya siempre hay que considerar eso. Por eso siempre tenemos una diversidad de tratamiento. Incluso hay quimioterapia oral, que lo vamos a ver más adelante, que se ingiere como pastillas, ya para algunos tipos de cáncer. La mayor cantidad de cánceres que se ocupa eso es el cáncer gástrico o de intestino. Ya, pero en pacientes con alergia al yodo no se puede utilizar porque el paciente tiene una alergia, por lo tanto no se puede hacer y ahí se prefiere otro tipo de tratamiento. Gracias, Ingeral, por tu pregunta, muy buena. Hay unos inmovilizadores, como yo les decía, que quiero que vean este video. En los tratamientos de radioterapia con el acelerador lineal es fundamental que el paciente, durante cada una de las sesiones, permanezca inmóvil para que los haces de radiación incidan en la localización tumoral y no afecten a otros tejidos circundantes no tenidos en cuenta en la planificación. En el caso de tumores de cabeza o cuello, es habitual utilizar máscaras termoplásticas que actúan como inmovilizadores fijando la cabeza y el cuello del paciente a una base que, a su vez, está anclada sobre la camilla del acelerador. De esta forma, mientras dure la sesión de tratamiento, la región objeto de irradiación permanece fija e inmóvil, impidiendo incluso los pequeños movimientos involuntarios que, de forma inadvertida, podrían producirse si el paciente no fuese inmovilizado de forma correcta. El material del que están compuestas las máscaras es un plástico especial que se reblandece y es moldeable a altas temperaturas.
endureciéndose rápidamente a medida que se va enfriando. En la unidad de simulación se dispone de un baño de agua específico para la elaboración de las máscaras, en el cual se introduce la lámina termoplástica calentándola a una temperatura de unos 70 grados. En pocos minutos, la lámina se vuelve maleable y en ese momento se aplica sobre la cara del paciente, adaptándose a los contornos de la misma. Para la completa inmovilización, la máscara se sujeta con unos pivotes a una base que va anclada a la camilla de tratamiento. El paciente ha de procurar estar inmóvil durante todo el proceso, ya que la máscara tarda entre 20 y 25 minutos en endurecerse completamente. La correcta posición del paciente se verifica mediante radiografías tomadas en la propia unidad de simulación. Una ventaja adicional que presentan las máscaras termoplásticas es que se pueden señalar sobre ellas, mediante esparadrapo y rotulador, las diferentes marcas necesarias para el correcto posicionamiento por láser en el acelerador durante la sesión de tratamiento, evitando así puntos de tatuaje sobre la piel. En la radioterapia actual, las máscaras termoplásticas representan un estándar seguido en prácticamente todos los servicios de radioterapia para lograr la correcta inmovilización de los pacientes. Dependiendo de la región anatómica concreta, podemos encontrar máscaras más o menos largas, desde las que inmovilizan solo cabeza hasta las que inmovilizan tanto cabeza como cuello y hombros. Aunque el modelo más habitual es la utilizada para cabeza y cuello con el paciente en posición supina, también existen en el mercado otro tipo de máscaras para diferentes localizaciones anatómicas en prácticamente cualquier lugar del cuerpo. Son igualmente personalizadas para cada paciente y la manera de fabricarlas y utilizarlas es análogo a lo ya comentado para cabeza y cuello. Ya, eso es más o menos para que ustedes conozcan cómo son las máscaras. Se utilizan principalmente para la zona, irradiar la zona de la cabeza y el cuello. Sí, ahí Constanza, miren, descubrí la última clase que yo puedo ir viendo su respuesta en mi celular. Qué tonta. Ya. Sí, efectivamente la sensación, obviamente, aunque el paciente pueda mirar a través de la máscara, igual es de estar amarrado, enclaustrado. Por lo tanto, igual es súper importante que nosotros ahí estemos como enfermeros para contenerlos, explicarle, hablarle, decirle que estamos ahí, que no está solo, ¿ya? Porque habitualmente cuando uno llega a un ambiente hospitalario nadie te habla, nadie te pasa algo para abrigarte, la verdad como que no están mucho ahí contigo. Entonces ahí es importante que nuestra labor también sea súper humanizada. ¿Ya? Y esto se hace en la fase de simulación, en donde estamos preparando todos los equipos inmovilizadores, la posición del paciente, hacemos el tatuaje, etc. Y después viene la parte del tratamiento, ¿ya? Que es cuando el paciente ya va a su radioterapia. Estas radioterapias pueden durar semanas, meses, ¿ya? Son por ciclos por lo general. Y en el tratamiento ya se aplica la dosis que se eligió y se hace un seguimiento también, ya de los efectos adversos que puede provocar la radiación ionizante en el cuerpo, ¿ya? La mayoría de los efectos secundarios, chicos, van a ser locales, por lo general, ¿ya? Porque van a estar asociados a esa destrucción celular que va a estar ahí en el sector, en el sitio anatómico que se hizo la radiación, van a estar asociados a eso. Dentro de los más generales podemos encontrar cansancio, porque recordemos que el paciente, aunque esté siendo sometido a una radiación en una sola parte del cuerpo, hay un proceso de destrucción celular importante, ¿ya? Y de radiación orgánica. Por lo tanto, el paciente también puede tener cansancio, mareos, y esa sensación como también de estar enfermo a raíz de también que tiene un tumor que le está ocasionando molestias. ¿Ya? Podemos tener reacciones cutáneas en la piel que pueden ir desde edema, eritema, cambios en la coloración de la piel, escamación, etc. Hay casos bien complejos en el que luego de un edema pasa a eritema. De eritema, por ejemplo, se pueden hacer flictenas, ya que son las ampollas, pero el nombre común, la flictena, y incluso después se pueden infectar, por ejemplo, por un mal cuidado y pueden pasar a una herida, y esa herida se puede infectar, y la verdad es que el paciente hay que detenerla en la terapia de radiación porque no puede recibir radiación en ese lugar que está afectado. Entonces es bien complejo el tema de la piel y hay que saber cuáles son las indicaciones y cómo cuidarla. También se puede dar, sobre todo, por ejemplo, en el caso de pacientes con tumores cerebrales, se puede dar la alopecia. Y esta alopecia, que es la caída del cabello, como vemos acá,
Ustedes saben que también es uno de los efectos adversos de la quimio, ¿ya? Pero cuando lo veamos localizado también se puede dar producto de una radiación. Y alteración en todo el tracto digestivo, cuando son quimioterapias que se hacen en la zona abdominal, también pueden haber alteraciones en el tracto digestivo, producir diarrea, producir vómitos, dolor en cualquier parte del tracto digestivo por la irritación que va a provocar y la destrucción celular que va a provocar la radiación. ¿Ya? La mayoría de los efectos se da a las semanas o a los meses una vez finalizado el tratamiento, ¿ya? Porque recordemos que el cuerpo tiene la capacidad para regenerar sus células y volver a su estado normal. Cuando se aplica la radiación en la cabeza y en el cuello, vamos a tener una serie de efectos secundarios que podemos ver en el paciente. Por ejemplo, podemos tener estomatitis, que se habla en general de la irritación de la mucosa oral y faríngea, ¿ya? Y vamos a ver que el paciente puede tener su boca con llagas, con heridas, con eritema, y ahí vamos a tener que tener cuidados específicos, ya como la comida, que no sea ni muy caliente, ni muy fría, que sea comida blanda, y obviamente medicamentos antiinflamatorios. Podemos tener serostomía, que es la sequedad en la boca, y esto se produce porque puede haber destrucción de las glándulas salivales, ¿ya? Y ahí tenemos que estimular que el paciente, por ejemplo, chupe dulce, esté tomando agua, que no ingiera bebidas gaseosas o con mucho azúcar, porque recordemos que el azúcar nos va a dar más sed, por lo tanto, ojalá que sean libres de azúcar. Deterioro dental y gingivitis, ya aquí puede ocasionar que los dientes se empiecen a deteriorar porque están compuestos por células y las células se pueden destruir, y la gingivitis y la inflamación de las encías. Aquí hay que tener ojo con las prótesis, porque si el paciente tiene una prótesis, lo más probable es que también se vea afectada. Por lo tanto, lo recomendable es que el paciente se saque la prótesis siempre que el sitio de irradiación sea la cabeza. Chicos, estamos hablando que se le está irradiando el pie, da lo mismo en el fondo si está con prótesis, porque la cabeza no va a recibir radiación. También pueden haber alteraciones en el gusto, por lo mismo, se pueden deteriorar algunas papilas gustativas. La osteoradionecrosis, que es la necrosis del hueso, ya de los huesos de la mandíbula y los dientes, producto de la radiación. Y también la otitis, que otitis como, no como infección del oído, del canal auditivo, sino irritación o inflamación del canal auditivo, ya producto de que las células, el epitelio y todo lo que está por acá adentro también se puede ver irritado o destruido con la radiación. Estas son algunas, hay muchas más complicaciones más específicas, pero yo les estoy mostrando como las más frecuentes, las que se dan más seguido. Si la radiación es aplicada en el abdomen o en el tórax, ya aquí podemos tener gastritis, por ejemplo, esofagitis, ya la inflamación del esófago. Podemos tener una neumonitis por radiación, ya que es la inflamación del parénquima pulmonar. También se puede dar por radiación. Podemos tener fibrosis también por radiación, fibrosis pulmonar, ya en el que se destruyan células del pulmón y se forman esta fibrosis, que es esta capa como dura, que lo vimos. Vimos también fibrosis, cómo se provocaba la fibrosis en el hígado, pero también se puede provocar en otros órganos, y aquí en los pulmones es importante tener esa salvedad, ¿ya? Y es por eso que hoy en día la radiación se está haciendo modulada, con ese arco modulado, para no afectar órganos que están cercanos. Por ejemplo, yo puedo estar irradiando un melanoma, un cáncer a la piel, ¿ya? Que va a estar en la zona del tórax, pero los pulmones también van a recibir radiación, porque están abajo. Entonces ahí se está siempre mejorando en cómo va a ser la emisión de los rayos. Si es aplicada en la pelvis, podemos tener que el paciente tenga diarrea, producto de la afección de las células y el epitelio intestinal, que se va a ver afectado. Puedo tener cistitis también en la vejiga, también se me puede inflamar la vejiga, producto de lo mismo. Disfunción eréctil y disfunción ovárica. Hay que tener ojo también, decirle a los pacientes, consultarles. Usted está teniendo, no sé si es un hombre, está teniendo relaciones con su mujer, con su polola, etcétera, pololo, lo que sea, ha tenido dificultades, bueno, esto se va a solucionar en algún tiempo más, etcétera. Disfunción ovárica quizá no va a ser tampoco tan complejo, porque lo más probable es que la mujer, si es que está recibiendo radiación, no va a necesitar quedar embarazada ni nada por el estilo, pero sí posterior
al tratamiento puede quedar con alguna disfunción ovárica, ¿ya? Cuidados e indicaciones de enfermería luego que vimos cómo se produce esta radiación y qué efectos produce en nuestro cuerpo. Vamos a ver cuáles son los cuidados que ustedes tienen que tener en un paciente o considerar en un paciente que está siendo sometido a este tratamiento. Ya, primero siempre indicarle que no utilicen la ropa ajustada o con texturas ásperas, porque la piel que está siendo irradiada ya del sitio, va a estar mucho más sensible, ya incluso se puede destruir parte del epitelio que está por encima de la piel. Por lo tanto, utilizar ojalá siempre tejido 100% algodón, que no les raspen porque si hay un cierre o algo que les raspa, le puede ocasionar alguna lesión mucho más fácil que en piel normal, ¿ya? Y puede causar heridas, lesiones, irritación, etc. No utilizar cinta adhesiva tampoco sobre el área irradiada. Y en el fondo lo que yo quiero que ustedes sepan que el área irradiada es sagrada, no la podemos tocar, por así decirlo. ¿Ya? No podemos colocar tela adhesiva en ese lugar, porque al retirar la tela adhesiva podemos ocasionar, llevarnos con la tela la dermis, ¿cierto? Y podemos ocasionar una lesión. También no exponer al sol, utilizar si el paciente necesita exponerse al sol porque tiene que caminar para ir al tratamiento, ocupar ropa oscura, ya, de modo de que no se absorban los rayos solares o uso de un protector, un bloqueador con factor protector solar sobre 50. Y ahí va a estar indicado por el médico porque hay algunos protectores que tienen mayor cantidad, tienen alcohol y tienen otros componentes que también pueden ser irritativos para la piel del paciente. Así que esa indicación siempre en los servicios de radioterapia tienen la crema que puede utilizar el paciente, el protector solar, el desodorante que tiene menos alcohol o menos aluminio, en el caso de que sea, por ejemplo, radiación en la axila por un ganglio, etcétera. En caso de prurito, porque obviamente este eritema puede ocasionar que el paciente le pique, ya tenga prurito, indicar que no se tiene que rascar, explicándole lo mismo, que la zona está afectada y que está muy débil. Y en ese caso se pueden utilizar algunas pomadas o medicamentos recetados por el médico, principalmente con corticoides. No aplicar calor ni frío en la zona porque ambos extremos pueden ocasionar lesiones, ya, o pueden ocasionar mucha vasodilatación o mucha vasoconstricción. Evitar el uso de guateros o bolsas de hielo para aliviar los síntomas. Para el baño, utilizar agua tibia y jabón neutro y decirle al paciente que la zona que está irradiando no la tiene que frotar, sino que tiene que pasar el jabón por encima, pero no frotar así como, porque puede pasar que cambie de color la piel. ¿Ya? Entonces el paciente se va a frotar, puede pensar, puede asustarse, no sé, pensar que está sucio, que tiene piñén. Puede pasar, como yo les he explicado, puede pasar cualquier cosa con un paciente. ¿Qué más? No rasurar el área ni afectar con Gillette, ya, sobre todo, por ejemplo, en las axilas y en la cara de los hombres. ¿Por qué? Porque recordemos que puede ocasionar lesiones el cortarse con la Gillette, pero sí se puede hacer corte de vello, ya. La tricotomía, nosotros hablamos que es la tricotomía, el corte de vello a través de estos clippers o con tijera, pero que no ocasione un barrido o sacar la capa principal de la piel, que sí lo ocasiona la Gillette, ¿ya? Depende del daño de la piel, evitar las cremas, maquillaje, perfumes o desodorantes. Y eso lo va a ir viendo el médico con la enfermera si el paciente tiene afecciones a la piel. Ya, si es que tiene, ya, no puede utilizar perfume porque tiene mucho alcohol y eso es irritativo para la piel. El maquillaje también, evitarlo. Todo lo que pueda tener algún alcohol o algún químico que pueda afectar a la piel. ¿Ya? Como les digo, va a depender de, el paciente. Si les está irritando los pies, por ejemplo, no le vamos a decir que no ocupe desodorante, ¿ya? Pero si se está irritando una mama con un ganglio axilar, sí va a ser importante que no ocupe desodorante porque le puede irritar. Y lo más importante es que no pueden echarse maquillaje ni cremas antes de la radiación, ¿ya? Porque si no, esa radiación puede quemar la piel, ¿ya? Es como cuando vamos a la playa y estamos expuestos al sol, que eso es radiación ultravioleta, es otro tipo de radiación, y nos echamos aceite, por ejemplo, de cocina. Obviamente nos vamos a quemar completo, ¿cierto?
El día del tratamiento, la zona de gravedad debe encontrarse limpia y sin químicos, como les decía, proteger la cabeza en caso de alopecia o lesiones cutáneas. El paciente puede ocupar un gorro, puede ocupar pañuelos, etcétera, para cuidarse la zona que va a quedar desprotegida, por ejemplo, en el caso de la cabeza. En caso de lesiones en boca, evitar alimentos calientes o muy fríos, de consistencia áspera o, por ejemplo, picantes, típico a los pacientes les gusta el merquén. Ya, si tienen lesiones en la boca, decirle que no consuma merquén o, por ejemplo, que no consuma muchas ensaladas con limón porque les va a doler y les va a irritar mucho más. Evitar alimentos azucarados. Sugiere ingerir dulces o masticables sin azúcar, como yo les decía, para estimular la salivación y mantener húmeda la boca. Solo en pacientes que están siendo irradiados en la cabeza. Recordemos que si es más abajo, la verdad es que no se va a ver afectada esa zona. Aumentar la ingesta de agua, refrescos no azucarados. Eso en general, para todos los pacientes siempre aumentar la ingesta de agua es bueno, salvo un paciente renal. Pero siempre estar con nuestro cuerpo hidratado es bueno, sobre todo si hay un proceso de destrucción celular importante. Realizar enjuague bucal con agua y bicarbonato, que eso también les calma mucho el dolor. Y en caso de lesiones, utilizar solución antiséptica recetada por médico, ya que son estas típicas marcas de Oralgen, que uno se puede hacer colutorios y lavar la boquita, tienen clorexidina en bajas dosis, pero que a la vez, cuando hay una herida, permiten la antisepsia de la boca y evita que hayan infecciones. Ya, importante siempre indicarle al paciente que consulte importante que ustedes siempre le consulten al paciente por los síntomas y realizar un examen físico exhaustivo. Hay cosas que el paciente no dice, al final nosotros siempre tenemos que estar sacándole las cosas al paciente a tirabuzón y hay cosas que son muy importantes, ¿ya? Y que para él le pueden jugar una mala pasada o un mal momento, como por ejemplo la disfunción eréctil que los vimos y que es difícil que el paciente les diga, oiga, ¿sabe qué? Estoy con mi señora y no pasa nada. Es difícil que un paciente llegue y te hable de esos temas, ¿ya? Por eso es importante que nosotros consultemos y sepamos bien cuáles son los efectos para nosotros sacarles al paciente y poder quizá derivarlo a un psicólogo para ayudarlo con su pareja en ese momento o explicarle que es normal, que después va a pasar y así disminuir sus niveles de angustia. Ya, eso es con radioterapia. Ahora vamos a pasar a la quimioterapia, que por lo general son terapias que se pueden dar al mismo tiempo, y es la administración de medicamentos citostáticos. ¿Qué quiere decir citostáticos? Quiere decir que detienen el crecimiento y la producción de células. ¿Qué nosotros queremos lograr? Que se detenga el crecimiento y producción de las células cancerígenas, ¿ya? Pero vamos a ver que los efectos adversos están asociados a que se destruyen también las células normales, porque no es selectiva la quimioterapia. Obviamente, si yo tengo un tumor o tengo células malignas, van a ser un poco más débiles que una célula normal, ¿ya? Porque tienen una mala configuración, porque no tienen una cápsula específica, ¿ya? Pero también se van a ver alteradas todas las células del cuerpo. Ya, el mecanismo de acción de la quimioterapia es que detiene la división de la célula, produce muerte de la célula porque la detiene y en el fondo también altera su composición química que tiene dentro. Entonces la célula dice ya, no estoy mal, entonces me destruyo y muero. Ya, que es la apoptosis, la muerte celular programada. Y también impide la división celular al alterar las estructuras de las células. Ya el citoesqueleto, toda la composición que tiene por dentro de la célula se destruye. ¿Ya? Y también impide el crecimiento de vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces también con eso impide que se creen nuevos vasos y que se empiece a diseminar este tumor. Acá también tenemos distintos tipos de quimioterapia, vamos a encontrar hartos en la literatura. Yo les puse cómo se nombran habitualmente. Ya hasta la quimioterapia de inducción, que es la administración de tratamiento a elección. O sea, la quimioterapia es el tratamiento primario del paciente. ¿Ya? Habitualmente se realiza en hospitalización, donde su objetivo principal va a ser detener el crecimiento y destruir las células tumorales. O sea, por ejemplo, los pacientes con leucemia, habitualmente ingresan, el único tratamiento de elección es la quimioterapia porque no se pueden hacer radioterapia. ¿Ya? En este caso, la quimioterapia es de inducción porque es el tratamiento único decidido para ese paciente.
Está también la quimioterapia adyuvante, que es la terapia secundaria, en donde ya el tumor se trató con otra terapia, ¿ya? Habitualmente radioterapia o una cirugía. Por ejemplo, cáncer de mama, una paciente la diagnostican con cáncer de mama, le hacen la cirugía y luego queda con quimioterapia. Ya, en ese caso estamos hablando de adyuvante porque ya se sacó el tumor, pero ahora queremos como consolidar un poco el tratamiento y que no hayan que las células tumorales que hayan quedado, destruirlas. ¿Ya? Se consideran citostáticos, terapias hormonal y biológica, incluye las quimioterapias de consolidación y de mantenimiento. Y aquí es importante, hay quimioterapias que son inicialmente de inducción, pero después el paciente queda con 2 o 3 ciclos más que son de consolidación, ya que se puede utilizar otro quimioterápico o terapia hormonal o terapia con medicamentos biológicos, ya que van a consolidar la quimioterapia inicial. ¿Ya? Entonces tenemos la de inducción, que es la principal que va a recibir el paciente, tenemos la adyuvante, que es cuando esta quimioterapia va a ayudar a consolidar otro tratamiento que ya se hizo, y está la quimioterapia neoayudante o primaria, que es la administración de quimioterapia local. ¿Ya? Y esta quizás es nueva para ustedes, pero esta es una quimioterapia que se inyecta principalmente intramuscular o intradérmica y va directo al tumor u órgano, ¿ya? Y es el tratamiento primario. Habitualmente este tipo de quimioterapia se realiza en cáncer a la piel, ¿ya? En donde el médico, a través de una pomada o una inyección intramuscular o subcutánea, inyecta quimioterapia en algún lugar específico. Acá les puse un cuadrito de algunos medicamentos de quimioterapia con su clasificación. No quiero que se los aprendan, chiquillos, es solamente para que ustedes los conozcan. ¿Ya? Los más comunes son la ciclofosfamida, el carboplatino, metotrexato también se utiliza vía oral. Y este es un antimetabolito que hace de que las células no se vayan produciendo. Se utiliza también mucho en la artritis, ¿ya? Por ejemplo, yo que tengo espondilitis anquilosante, un tiempo estuve tomando metotrexato, ¿ya? Que es para que mis células de mi sistema inmune no se repliquen tan rápido y no me afecten a mis articulaciones, pero también se utiliza en los pacientes con cáncer, ¿ya? Entonces, esas son las más utilizadas, ¿ya? La vincristina también se utiliza mucho, eh, hidroxiurea también, ya son como las más utilizadas. Yo les dije que aparte son de colores fuertes, ustedes pueden ver de repente esas bolsas verdes o naranjas, ¿ya? Y son medicamentos que hay que tener mucho cuidado porque vamos a ver también que en caso de derrame, de que se rompa una bolsa, hay que hacer todo un protocolo en el que se aleja a las personas, se tiene que limpiar con contenido especial porque si te cae a la piel también puede producir destrucción, ¿ya? O este efecto citostático. Por eso hay que tener todas las barreras de protección para administrarlo, para eliminar las bolsas, etc. ¿Cómo se evalúan los tratamientos de la quimioterapia? Puede haber distintas respuestas en el paciente. Puede haber desaparición del tumor, ya cuando ya no hay evidencia clínica de que el tumor esté presente, se toman imágenes, el tumor no está, no tiene sintomatología, etc. Y ahí hablamos que el paciente está en remisión completa. Ese es el nombre que recibe, remisión completa. Tenemos una remisión parcial cuando disminuye el 50% del tumor, pero no hay signos y síntomas de progresión o metástasis, ¿ya? O sea, hay una remisión, pero todavía hay algo, ¿ya? Y está la enfermedad estable o no cambio, que es cuando hay una reducción de menos del 50% del tumor o un aumento inferior a un 25%. ¿Ya? O sea, la enfermedad está igual, aumentó un poquito, muy leve, o disminuyó muy poquito. Y ahí hablamos de enfermedad estable o no cambio. Y el peor escenario, o quizá obviamente el más negativo porque no hay reacción al tratamiento, es la progresión de la enfermedad en cuanto el tamaño del tumor aumenta mayor al 25% o aparecen nuevos tumores u otras lesiones, ya que ahí estamos hablando de metástasis. La administración de la quimioterapia se puede hacer tanto vía venosa, endovenosa, vía oral o regional o local.
En el caso de la vía endovenosa, se hace a través de un catéter venoso central o un catéter venoso periférico. ¿Ya? Ahí me equivoqué, era catéter venoso central y catéter venoso periférico. ¿Ya? Al final es lo mismo, vía venosa periférica, catéter venoso periférico. Es lo mismo. Y vimos en la clase pasada distintos elementos invasivos que se podían utilizar. ¿Ya? El implanto fix, que era este catéter central pero con reservorio. Y también acá les puse otro nombre con el que los pueden encontrar que se llama Port-a-Car. Ya estas son las dos marcas y se llaman así con las que se llama el catéter con reservorio. Y también tenemos este catéter Grosjean, que es el catéter que también es de vía central, pero de inserción periférica. No lo vamos a tener aquí en la parte central, sino inserción periférica, ingresa por el brazo y de ahí se va vena subclavia, vena cava y se va al corazón a la aurícula. Importante cuando administramos vía endovenosa, siempre tiene que ser por bomba de infusión continua, ¿ya? Por los efectos secundarios que tiene la quimioterapia, porque son muy tóxicos, pueden dañar las venas incluso, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser a un goteo lento y que está estipulado por el protocolo de quimioterapia. También hay otras quimioterapias que pueden ser ingeridas vía oral, que pueden ser cápsulas o comprimidos, también pueden ser líquidos y solo se pueden administrar medicamentos que sean absorbidos en la vía intestinal, obvio, porque si no se absorben pasan de largo. Se utiliza mucho en el cáncer gástrico y en cánceres más pequeñitos, ya que son tumores menos nocivos y que en el fondo no es necesario someter al paciente a una quimioterapia completa y que tenga todos los efectos adversos de la quimioterapia. Incluso se utiliza antes de la radioterapia, ya la terapia con radiación, para sensibilizar este tumor. ¿Ya? Y está la radioterapia local o regional, que es la que yo les decía, que se administra directamente en la región afectada. ¿Ya? Puede ser inyectable a través de una jeringa con una aguja intramuscular o intravérmica, sobre todo en cáncer a la piel, chiquillos, o cánceres cutáneos, cáncer óseos, por ejemplo, o de contacto que puede ser una pomada. ¿Ya? Y en el caso de la pomada se utiliza harto los melanomas, que son los cánceres a la piel. Acá yo les puse este ciclo, porque en el fondo eso quiero comentarles de que hay ciclos de quimioterapia en el cual, por ejemplo, el paciente se le administra por 7 días un quimioterápico, ¿ya? Y ese quimioterápico se administra durante 24 horas cada bolsa, por ejemplo, luego descansa y luego vuelve a administrarse de nuevo, y es un ciclo, ¿ya? Pero siempre el paciente va a tener un momento de descanso. ¿Por qué va a tener este momento de descanso? Porque si yo le aplico quimioterapia, quimioterapia, quimioterapia y no lo dejo descansar, sus células que estaban buenas y se vieron alteradas por la quimioterapia no van a alcanzar a recuperarse. ¿Ya? Sobre todo vamos a ver que por vía endovenosa ocasiona muchos daños en las células sanguíneas, se destruyen los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, entonces el paciente no va a tener defensa, se va a empezar a desangrar, ya va a empezar a faltarle oxígeno. Entonces siempre la quimioterapia se administra en ciclos, ¿ya? Para darle un tiempo al paciente, que puede ser un mes, semanas, para que su cuerpo se recupere, ¿ya? Y empiece a producir sus células sanguíneas normales, ¿ya? Todo esto va seguido en un protocolo de tratamiento que viene con nombre, apellido del paciente y dice qué medicamento, en cuántas dosis, a qué hora se debe pasar, en cuántos ml, cuántos días y después cuántos días tiene que descansar. Ya, ese protocolo lo hace el comité oncológico y el comité oncológico está compuesto por el médico, por el oncólogo, por el especialista en quimioterapias, ¿ya? Que son las personas que preparan las quimioterapias, que habitualmente son químicos farmacéuticos, por la enfermera, por el técnico, es todo el comité, todas las personas que trabajan en el área de oncología forman este comité oncológico, incluso los técnicos paramédicos, ahí ellos nos ayudan en los cuidados, aseo y confort, todo lo que tenga que ver con esa parte del paciente. Acá les puse quimioterapias locales para que, donde es la menos común, para que entiendan cuáles son. Encontramos, por ejemplo, la intraperitoneal, ya que se administra en la cavidad peritoneal, intrapleural, que se administra directamente en la pleura, intravesical,
que ahí encontramos la más común, la mitomicina. Acá no está, no la veo, pero la mitomicina también se puede administrar intraocular. En cirugías, por ejemplo, de glaucoma, yo lo vi mucho en mi trabajo anterior, se dejaba mitomicina dentro del ojo para que también hiciera este efecto de quimioterapia alrededor del globo ocular. ¿Ya? Y también mitomicina se ocupa mucho para los cánceres de vejiga, ¿ya? En el cual el médico ingresa a través de la citoscopía a la vejiga e inyecta en las paredes de la vejiga o en el tumor mitomicina, ¿ya? Efectos adversos de la quimioterapia, yo creo que ustedes ya conocemos, porque vemos, es como un tipo de paciente, el paciente con quimioterapia. Vamos a encontrar que es un paciente cansado, deteriorado, con mucho sueño. También puede presentar dolor de estómago, estreñimiento, puede presentar vómitos, ya muy, la emesis es muy común en los pacientes con quimioterapia. Puede presentar diarrea también, ya producto de lesiones que se vayan a producir en el tracto digestivo. Acá vemos una imagen en donde tenemos un paciente con mucositis ya en la boca. La mucositis es la alteración de la capa más externa del tracto digestivo, ¿ya? Y va a producir lesiones, alteración, eritema. ¿Ya? Puede ser en la boca, puede ser en el ano, puede ser en el esófago, puede ser en el estómago, se puede dar en distintos niveles. Y eso es porque el epitelio del intestino en general es muy delgadito, ¿ya? Y es muy sensible a cambios. Por lo tanto, se va a destruir, va a ser una de las cosas que se va a destruir primeramente en el paciente, de las células buenas o las células normales que tenga el paciente en su organismo. A raíz también de esto puede tener los vómitos y puede tener también diarrea. Los vómitos se van a dar más que nada por la acción tóxica de la quimioterapia en el cuerpo. También el paciente puede tener alopecia, caída del cabello y puede tener lesiones cutáneas. Estas lesiones cutáneas van a estar asociadas principalmente a la disminución de las células sanguíneas. Las células sanguíneas, espérenme. Ya, estaba leyendo sus comentarios. Las células sanguíneas que se van a destruir son las tres tipos de células comunes que tenemos, que son los glóbulos rojos, ya en donde vamos a tener un paciente con anemia, vamos a tener destrucción de las plaquetas, donde vamos a tener un paciente con trombocitopenia o plaquetopenia, que es lo mismo, ya, pero de diferente nombre, y neutropenia, que es la destrucción de los glóbulos blancos en su totalidad. ¿Ya? Y es por eso que los pacientes con quimioterapia, sobre todo pacientes con leucemia, quedan con medidas de protección estrictas para acercarse al paciente. ¿Ya? Cada vez que no es una especie de aislamiento protector. Lo que pasa es que antes existía el aislamiento protector, así como el aislamiento de contacto, de gotita y vía aérea, había un tipo de aislamiento que se llama protector. Hoy en día ese tipo de aislamiento ya no existe, pero es tipo aislamiento de gotita, el que se emplea con este paciente, en el cual todo personal de salud o toda persona visita que se acerca al paciente tiene que estar con delantal, con guantes y con mascarilla. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque el paciente está con una mielosupresión importante, está con una neutropenia importante, por lo tanto yo no me puedo arriesgar a contagiarlo con algún patógeno, con algún bicho que yo traiga de la casa o que ¿cómo se llama? El personal de salud le pueda transferir a ese paciente. ¿Ya? De hecho, yo hago muchas infecciones oportunistas, de virus oportunistas, y es importante que consideremos también esta mielosupresión para evitar infecciones asociadas a la atención de salud en este paciente. En el caso de la anemia, vamos a encontrar que el paciente incluso puede necesitar oxígeno porque va a tener bajo número de hemoglobina, entonces le puede costar respirar. Ya en el caso de la trombocitopenia o plaquetopenia va a tener mucho mayor riesgo de sangrado y vamos a ver que hay cuidados específicos, sobre todo, por ejemplo, al sonarse la nariz con mucha fuerza, cepillarse las encías y los dientes con mucho cuidado, porque si no se puede desangrar el paciente y es muy difícil controlar ese sangrado. Y aquí vamos a ver las petequias, ya clásicas en pacientes oncológicos con quimioterapia. Ya en el segundo ciclo le empiezan a aparecer, bueno, en el primero igual, pero ya estos síntomas como que se ven mucho más fuertes ya en el segundo ciclo.
¿Cuáles son los cuidados de enfermería, las indicaciones que vamos a considerar en los pacientes con quimio? Primero, el control de los efectos adversos con medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente tiene estreñimiento, le vamos a dar lactulosa para que le pueda emulsionar las heces y así que puedan avanzar por el tracto y eliminarlas. Algún antiemético, por ejemplo, el ganicentrón o el Kitril, que también se llama, para diarrea, loperamida, en caso de que esté con diarrea. Hay un medicamento que se utiliza mucho en los pacientes con quimioterapia que se llama el Neupogen o Filgastrin, que es un estimulador de colonias. ¿Qué colonias? Las colonias de glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, termina la quimio y se le inyecta este medicamento que generalmente es subcutáneo, se administra en la guatita, así como administramos la insulina, y estimula la generación y la creación de glóbulos blancos, ¿ya? Se utiliza para la neutropenia. Y antinauseosos, por ejemplo, un domperidona, etc. ¿Ya? Siempre tratar los síntomas como se pueda. Instalación y valoración y seguimiento de los dispositivos invasivos. Ya vimos Implantofix, Grotion, catéter venoso central, incluso una vía periférica. Pero la vía periférica la vamos a utilizar más en las quimioterapias ambulatorias, que son más de consolidación. La transfusión de glóbulos rojos y plaquetas en caso que el paciente lo requiera. Administra por protocolo de los hospitales, pero habitualmente en todo se hace, se administra clorfenamina y paracetamol para evitar las reacciones adversas de la transfusión. ¿Ya? TRX, yo de repente les pongo esas abreviaciones para que ustedes sepan cómo en el ámbito clínico se mencionan. Alimentación, ¿por qué? Porque las reacciones adversas de las transfusiones son como reacciones alérgicas, ¿ya? A la transfusión, que el cuerpo las puede, como hacerla desconocida a esa transfusión que obviamente no es propia del paciente, si bien es compatible, no es propia. Entonces, se pone este antialérgico, la clorfenamina y el paracetamol para evitar la reacción de la fiebre que puede provocar un paciente después de una transfusión. La alimentación debe ser en base a alimentos cocidos y blandos en caso de mucositis, ¿ya? Y cocidos también en el caso que el paciente tenga neutropenia. Recordemos que también puede ingerir a través de la comida algunas bacterias o algún virus, hepatitis por ejemplo, y se puede contaminar, ¿ya? Entonces estos pacientes siempre comen productos cocidos y agua cocida también, ¿ya? Van a ver que en el hospital llevan un jarrito con agua cocida. Colutorios luego de cada comida con solución antiséptica, esto igual para prevenir las lesiones que puedan haber en la zona oral, ¿ya? Y sobre todo que el paciente de repente no se puede cepillar mucho porque tiene esta plaquetopenia o trombocitopenia y se le hacen heridas en la encía, entonces no se puede cepillar muy fuerte y se les pide que hagan estos colutorios al menos 2 o 3 veces al día, después de las comidas. Evitar alimentos calientes también, porque obviamente les va a irritar la boca. En caso de dolor oral, en caso de que el paciente tenga mucositis oral, que es esta inflamación de la mucosa oral, se le puede dar un hielo, ya para aliviar el dolor. Ya el paciente puede estar chupando ahí un hielo, uno le puede pasar un jarrito con hielo, y si se dan cuenta, algo tan básico como entregar un hielo al paciente, les puede solucionar el dolor o la molestia. ¿Ya? Y por eso es importante que nosotros tengamos ojo. Administración de quimioterapia, trazabilidad, valoración continua, registro en el protocolo de quimioterapia, contar con un protocolo para derrame de sustancias citostáticas, y esto es por seguridad tanto del personal como del paciente. Dejar al alcance del paciente un urinario o un recipiente para los vómitos, ya para la emesis que tenga el paciente. Corte de cabello en caso de caída, solo si el paciente lo desea. Ya hay pacientes que se le empieza a caer el cabello y la verdad no tienen mayor problema y ellos prefieren quedarse con esos manchones, y hay otros que de frentón uno les tiene que ofrecer la posibilidad de que se quieran rapar, ¿ya? Y ahí nosotros igual tenemos que estar ojo para poder brindar ese servicio, ¿ya? En los servicios de oncología generalmente hay una enfermera o un técnico que les corta el cabello cuando ellos necesiten. Mantener ambiente limpio y agradable para el paciente, y esto es muy importante, chiquillos. Los pacientes están en un ambiente hospitalario que a veces no es muy agradable, las habitaciones no son muy lindas, por lo tanto nosotros tenemos que también brindarle un espacio en el que ellos se sientan seguros. No sonarse la nariz con fuerza para evitar el sangrado,
sobre todo los pacientes lloran mucho porque tienen dolor, tienen molestias, y ahí tenemos que brindar el apoyo psicológico y la contención para que expresen sus sentimientos, pero a la vez tener el cuidado de que si se van a sonar o limpiar la nariz, hacerlo con cuidado. Ya pasa mucho que los pacientes tienen sangrado nasal. No usar tapones nasales, la ducha diaria con secado con toalla limpia y suave, mantener las uñas cortas y limpias, todo esto prevención de infecciones. En caso de quimioterapia intratecal, que es la que se administra aquí en la columna, ¿ya? Paciente debe quedar de cúbito lateral por al menos 2 horas. Ya no puede apoyar la espalda, entonces igual hay que tener ojo con eso. Me tocó ver una vez en un servicio de oncología, de medicina, que la paciente había sido sometida a la terapia intratecal y tenía que estar de lado por lo menos 2, 3 horas, y le dejaron la bandeja de comida ahí encima y no le dijeron nada. Obviamente la comida se le enfrió, la paciente no comió porque tenía que estar de cúbito lateral y no podía ir a buscar la bandeja. Entonces, esas cosas, chicos, hablan de dignidad, un trato. Yo no puedo hacer eso. O sea, si yo veo que un paciente recibió recién su quimioterapia y necesita comer porque su cuerpo necesita energía igual para recomponerse, yo me doy el tiempo y le doy la comida en la boca para que él se mantenga de cúbito lateral, o veo cómo lo puedo hacer, puedo pedirle a un familiar que me asista y le enseño cómo darle la comida con los tiempos, etcétera, pero no puedo dejar a un paciente sin comida y sin preocuparme de ese gran detalle, ¿ya? Manejo y control del dolor, administrar analgesia y valorar siempre con escala de EVA. Oxigenoterapia en el caso de que el paciente requiera y los cuidados de la oxigenoterapia, ¿cierto? Cambiar cada 24 horas el sistema, que sea humidificado, cuidar los sitios de presión de los dispositivos, ya para evitar úlceras por presión. Fomentar la actividad física tolerancia, ya que el paciente tampoco se empieza a quedar mucho en su cama, porque también eso lo va a empezar ¿cómo se llama? A disminuir su fuerza muscular, por lo tanto, motivar a que caminen, caminar con ellos, salir a conversar un rato, que te cuenten de su vida, pero con esas estrategias, por ejemplo, ya, vamos Pedrito a caminar, y tú lo haces caminar por el servicio, a la vez el paciente se siente vivo, ¿ya? Lo estás motivando a hacer una actividad física para que sus músculos no se empiecen a deteriorar, y a la vez también lo estás ayudando en su mente para que él se sienta bien. Fomentar la realización de actividades recreativas, si el paciente teje, lana, crochet, si le gusta hacer mandalas, si le gusta jugar cartas, lo que sea. ¿Ya? Lo que sea, puede ser una actividad, tener un televisor para que puedan ver tele, crear actividades en grupo. En las salas de oncología se crean grupos súper cercanos de amigos, amigas que se hacen. Recuerdo que mi mamá les decía a sus compañeras de habitación, las colegas. Entonces llevan sus colegas de quimio y donde van seguido y tienen los mismos ciclos, se juntan al mismo tiempo para volver a hacerse la quimio. Entonces también es importante fomentar esa relación del grupo, tener actividades, etcétera. ¿Ya? Yo les doy ejemplos, chicos, con lo que yo he visto, mi experiencia, para que ustedes también lo puedan incorporar después en su práctica. ¿Ya? Y aquí también, súper importante, consultar al paciente por síntomas y realizar el examen físico exhaustivo. Diagnósticos de enfermería los vamos a ver en Nanda. Yo les dije que no los pude sacar, pero ustedes yo creo que ya están pensando en diagnósticos que se le vienen a la mente para estos pacientes. No olviden nunca, chiquillos, nunca, nunca, que el cariño y el contacto jamás van a pasar de moda. Por lo tanto, tenemos que ejercerlo siempre. Y les tengo un videito para finalizar.
Ya, chiquillos. Terminamos entonces nuestra asignatura. Ahora el paso ahora si alguien quiere hacer consultas, dudas. Mi misión en esta asignatura siempre ha sido que amen la enfermería, que tengan bases sólidas de conocimiento, pero que también amen a sus pacientes, ¿ya? Porque si eligieron enfermería es por vocación, por amor al cuidado, como les decía en la clase pasada, y no solamente por ser enfermero y nada más, sino cambiar la vida de las personas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto a la clase? Hola, Ingerol. Qué rico verlos. La Rocío. ¿Dudas, consultas, comentarios, retroalimentación de las clases? ¿Qué les pareció este ramo? Tanto las primeras personas que lo están tomando como las que lo están tomando ya por segunda vez. ¿Tan tímido? Profe, buenos días. Hola. Profe, entonces como para resumir, la radioterapia sería como el tratamiento como más localizado y la quimio sería como más general. Sí, asimismo, la radioterapia es localizada en el tumor y la quimio es un tratamiento sistémico, que a través de la destrucción sistémica de las células aprovechamos de matar ese tumor. Profe, y en ese caso, por ejemplo, a estos pacientes no les complementan la terapia con, no sé, ahora que está como más, como de moda, así decirlo, el tratamiento de células madre o algo Sí, que le pueda para restaurar un poco lo que afecta al tratamiento. sí, hay tratamientos complementarios que son con trasplante de médula ósea o tratamientos de células madres, pero bueno, ustedes saben que en el GES todo está por edad, por ejemplo, hola, por tiempo y por efecto que tenga el primer tratamiento. Ya, por ejemplo, si el paciente tiene su primer tratamiento y no está respondiendo bien, no es en el caso de una leucemia, ¿se acuerdan que vimos que la aparición de blastos en la sangre eran los síntomas de que habían células cancerígenas en la sangre? Si el paciente, por ejemplo, tiene sus quimio, ya termina esa quimio, tiene sus ciclos de consolidación, que pueden ser 2 o 3, y después de un mes le aparecen blastos, no puede ser candidato a trasplante de médula ósea porque tiene que estar libre de leucemia, tiene que estar ya en remisión completa. ¿Ya? Y por lo general ese tipo de terapias se utilizan cuando los pacientes ya están en remisión completa. Y son como para ayudar a su organismo a recuperarse y mantener como su función orgánica normal. ¿Alguien más? Si no, terminamos nomás la clase. Me parece que estamos tan tímidos hoy día. ¡Hola! Profe, si salen más dudas, podemos preguntar en los foros cómo es que me da miedo entrar a mí. No sé si el aula virtual funciona igual, no, por lo que Sí, pasó. el aula virtual funciona igual. Tienen que entrar por aulas.santotomás.cl. A mí me ingresa perfecto, yo sé que algunos todavía tienen problemas. De todas formas, ustedes tienen mi contacto, tienen el correo, tienen mi WhatsApp, me pueden hacer preguntas de lo que quieran. Ya yo voy a abrir el foro para esta clase. Y recuerden que tenemos un foro para cada clase que hicimos, así que también pueden hacer consultas. Ya, ¿les parece que abran sus cámaras y nos tomemos una selfie para finalizar el curso? Yo creo que esto es histórico el de tener clases virtuales. Profe, Dígame. en caso de que queramos algún repaso extra o algo, le decimos nomás, ¿cierto? Obvio, obvio, me avisan y lo hacemos. Si yo ahora Ya. quedo desocupada de clases, yo ya terminé todas mis clases, así que tengo que hacer pega administrativa, pero me puedo dar el tiempo cuando ustedes quieran de hacer un repasito de algo. Ya, Ya, gracias. pongan su mejor cara. Ahí está la Miriam y la Yarela. Y la Marisol, qué linda Mari. Ya, voy a ver para que me salga mi pijama. Yo estoy acostada. Profe, yo pondría mi cámara, pero estoy acostada. Pero si todos Igual. voy a cortar la grabación, ¿ah?
No importa, Ya. en la última clase.